En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 28 de agosto, celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Escuchemos estas palabras de Benedicto XVI sobre este gran santo. Meditemos sobre la experiencia interior de San Agustín, que hizo de él uno de los más grandes convertidos de la historia cristiana. Todavía hoy es posible revivir la historia de San Agustín, sobre todo gracias a su libro Las Confesiones, escritas para alabanza de Dios, que constituyen el origen de una de las formas literarias más específicas de Occidente, la autobiografía, es decir, la expresión personal de la propia conciencia. Pues bien, cualquiera que se acerque a este extraordinario y fascinante libro, muy leído todavía hoy, fácilmente se da cuenta de que la conversión de San Agustín no fue repentina, ni se realizó plenamente desde el inicio, sino que puede definirse más bien como un auténtico camino, que sigue siendo un modelo para cada uno de nosotros. Ciertamente, este itinerario culminó con la conversión y después con el bautismo, pero no se concluyó en aquella vigilia pascual del año 387, cuando en Milán el retórico africano fue bautizado por el obispo San Ambrosio. El camino de conversión de San Agustín continuó humildemente hasta el final de su vida, y se puede decir con verdad que sus diferentes etapas, se pueden distinguir fácilmente tres, son una única y gran conversión. San Agustín buscó apasionadamente la verdad. Lo hizo desde el inicio y después durante toda su vida. La primera etapa en su camino de conversión se realizó precisamente en el acercamiento progresivo al cristianismo. En realidad, había recibido de su madre, Santa Mónica, a la que siempre estuvo muy unido, una educación cristiana, y a pesar de que en su juventud había llevado una vida desordenada, siempre sintió una profunda atracción por Cristo, habiendo bebido con la leche materna, como él mismo subraya, el amor al nombre del Señor. Pero también la filosofía, sobre todo la platónica, había contribuido a acercarlo más a Cristo, manifestándole la existencia del logos, la razón creadora. Los libros de los filósofos le indicaban que existe la razón de la que procede todo el mundo, pero no le decían cómo alcanzar este logos que parecía tan lejano. Solo la lectura de las cartas de San Pablo, en la fe de la Iglesia Católica, le reveló plenamente la verdad. San Agustín sintetizó esta experiencia en una de las páginas más famosas de las Confesiones. Cuenta que en el tormento de sus reflexiones, habiéndose retirado a un jardín, escuchó de repente una voz infantil que repetía una cantilena que nunca antes había escuchado: «Toma, lee, toma, lee». Entonces se acordó de la conversión de San Antonio, padre del monaquismo,
y atentamente volvió a tomar el códice de San Pablo que poco antes tenía en sus manos. Lo abrió y la mirada se fijó en el pasaje de la carta a los romanos, donde el apóstol exhorta a abandonar las obras de la carne y a revestirse de Cristo. Había comprendido que esas palabras en aquel momento se dirigían personalmente a él, procedían de Dios a través del apóstol y le indicaban qué debía hacer en ese momento. Así sintió cómo se disipaban las tinieblas de la duda y quedaba libre para entregarse totalmente a Cristo. Habías convertido a ti mi ser, le dice al Señor. Esta fue la conversión primera y decisiva. El retórico africano llegó a esta etapa fundamental de su largo camino gracias a su pasión por el hombre y por la verdad, pasión que lo llevó a buscar a Dios, grande e inaccesible. La fe en Cristo le hizo comprender que en realidad Dios no estaba tan lejos como parecía. Se había hecho cercano a nosotros, convirtiéndose en uno de nosotros. En ese sentido, la fe en Cristo llevó a cumplimiento la larga búsqueda de San Agustín en el camino de la verdad. Solo un Dios que se ha hecho tocable, uno de nosotros, era realmente un Dios al que se podía rezar, por el cual y en el cual se podía vivir. Es un camino que hay que recorrer con valentía y al mismo tiempo con humildad, abiertos a una purificación permanente que todos necesitamos siempre. Pero como hemos dicho, el camino de San Agustín no había concluido con aquella vigilia pascual del año 387. Al regresar a África, fundó un pequeño monasterio y se retiró a él junto a unos pocos amigos para dedicarse a la vida contemplativa y al estudio. Este era el sueño de su vida. Ahora estaba llamado a vivir totalmente para la verdad, con la verdad, en la amistad de Cristo, que es la verdad. Un hermoso sueño que duró 3 años, hasta que contra su voluntad fue consagrado sacerdote en la ciudad de Hipona y destinado a servir a los fieles. Ciertamente siguió viviendo con Cristo y por Cristo, pero al servicio de todos. Esto le resultaba muy difícil, pero desde el inicio comprendió que solo podía realmente vivir con Cristo y por Cristo viviendo para los demás, y no simplemente para su contemplación privada. Así, renunciando a una vida consagrada solo a la meditación, San Agustín aprendió, a menudo con dificultad, a poner a disposición el fruto de su inteligencia para beneficio de los demás. Aprendió a comunicar su fe a la gente sencilla y a vivir así para ella en aquella ciudad, Hipona, que se convirtió en su ciudad, desempeñando incansablemente una actividad generosa y pesada que describe con estas palabras en uno de sus bellísimos sermones. Continuamente predicar, discutir, reprender, edificar, estar a disposición de todos. Es una gran carga y un gran peso, una enorme fatiga. Pero cargó con este peso, comprendiendo que precisamente así podía estar más cerca de Cristo. Su segunda conversión consistió en comprender que se llega a los demás con sencillez y humildad. Pero hay una última etapa en el camino de San Agustín, una tercera conversión, la que lo llevó a pedir perdón a Dios cada día de su vida. Al inicio había pensado que una vez bautizado, en la vida de comunión con Cristo, en los sacramentos, en la celebración de la Eucaristía, iba a llegar a la vida propuesta en el Sermón de la Montaña, a la perfección donada en el bautismo y reconfirmada en la Eucaristía. En la última parte de su vida comprendió que nosotros no podemos vivir ahora permanentemente este ideal. Solo Cristo mismo realiza verdadera y completamente el Sermón de la Montaña. Nosotros siempre tenemos necesidad de ser lavados por Cristo, que nos lava los pies, y de ser renovados por Él. Tenemos necesidad de una conversión permanente. Hasta el final necesitamos esta humildad que reconoce que somos pecadores en camino, hasta que el Señor nos dé la mano definitivamente y nos da la mano definitivamente y nos introduce en la vida eterna. San Agustín murió con esta última actitud de humildad, vivida día tras día.
He comprendido, escribe, que uno solo es verdaderamente perfecto y que las palabras del Sermón de la Montaña solo se realizan totalmente en uno solo, en Jesucristo mismo. Toda la Iglesia, por el contrario, todos nosotros, incluidos los apóstoles, debemos rezar cada día: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San Agustín, convertido a Cristo, que es verdad y amor, lo siguió durante toda la vida, y este gran enamorado de Dios se transformó en un modelo para todo ser humano, para todos nosotros, en la búsqueda de Dios. También hoy, como en su época, la humanidad necesita reconocer y sobre todo vivir esta realidad fundamental: Dios es amor. Y el encuentro con Él es la única respuesta a las inquietudes del corazón humano, un corazón en el que vive la esperanza. En un escrito sumamente hermoso, San Agustín define la oración como expresión del deseo y afirma que Dios responde ensanchando hacia Él nuestro corazón. Por nuestra parte, debemos purificar nuestros deseos y nuestras esperanzas para acoger la dulzura de Dios. Solo ella nos salva, abriéndonos también a los demás. Pidamos, por tanto, para que en nuestra vida se nos conceda cada día seguir el ejemplo de este gran convertido, encontrando como Él en cada momento de nuestra vida al Señor Jesús, el único que nos salva, nos purifica y nos da la verdadera alegría, la verdadera vida. Que nuestra Madre bendita nos ayude.